Hola, 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 hola.
Lo primero que tomé. Lo primero que tomé. Muy buenos días a quienes nos acompañan este sábado de noviembre en la Universidad de Concepción y en este emblemático e histórico lugar, como es la Casa del Arte José Clemente Orozco. Les damos la bienvenida a este segundo Diálogo Contemporáneo UDEC, un espacio que hemos creado desde la Universidad de Concepción en este segundo semestre del 2022 como una forma de generar, de abrir un espacio para conectar el trabajo que hacemos en la Universidad de Concepción con esos temas que están en la agenda, a veces más en la agenda ciudadana que en la agenda pública, que son de interés, que son de preocupación de quienes viven en esta comunidad, de quienes se interaccionan con nuestra universidad, para poder entonces conversar, para poder reflexionar, para poder nutrir el trabajo de la Universidad de Concepción con aquellas inquietudes que tienen quienes nos acompañan. También un saludo muy especial a quienes estarán viendo esta grabación tal vez en otro momento. Saludamos de manera muy especial a las dos académicas que nos acompañan en este día sábado. Y hoy vamos a hablar de salud mental y estigma, desafíos que perduran. Y para ello contamos, como ya decía, con dos reconocidas académicas de la Universidad de Concepción, a quienes voy a presentar y, por supuesto, agradecer que hayan acogido esta propuesta. Está con nosotros la doctora Sandra Saldivia Borges, quien es profesora titular del Departamento de Psiquiatría y Salud Mental de la Universidad de Concepción, estudió psicología en nuestra casa y cursó un magíster en salud pública en la Universidad de Chile, obteniendo su doctorado en psicología en la Universidad de Granada, en España. Trabajó en estudios epidemiológicos nacionales de trastornos psiquiátricos en población general adulta y más tarde en niñas, niñeces y adolescentes, junto al doctor Benjamín Vicente. Ella ha trabajado distintas investigaciones, siendo datos oficiales, producto de esas investigaciones, aquellos con los que se trabaja en Chile. Su trayectoria está ligada a temas de salud mental en atención primaria, sobre todo en epidemiología y servicios, analizando, por ejemplo, intervenciones en salud mental para patologías prevalentes en América Latina. Desde hace 10 años, además, investiga en prevención y promoción de la salud mental en personas mayores, liderando un proyecto para evaluar factores de riesgo en esta población. Bienvenida y muchas gracias, Sandra, por compartir este espacio. También nos acompaña la doctora Pamela Grandón Fernández, quien es psicóloga de la Universidad de Concepción y académica de la Facultad de Ciencias Sociales de nuestra universidad. Ella es doctora en Psicología de la Universidad de Salamanca en España y máster en Valoración de Discapacidades de la Universidad Autónoma de Madrid. Entre sus principales líneas de investigación figuran salud mental comunitaria, personas con diagnóstico psiquiátrico y estigma hacia personas con diagnóstico psiquiátrico. La profesora Grandón Fernández ha analizado el estigma sobre diagnósticos psiquiátricos principalmente en personal de salud,
buscando entender cómo se genera y los factores que lo determinan y desarrollando intervenciones para disminuirlos. También ha investigado la presencia de estigmas en medios de comunicación y en estudiantes universitarios de las carreras del ámbito de la salud. Y para introducir esta conversación, donde vamos a tener la misma modalidad de aquella que tuvimos, ¿cierto?, hace un mes atrás, donde hablamos de física, premios Nobel y otros enredos cuánticos, vamos a establecer una conversación a partir de algunas preguntas para luego abrir un espacio para que quienes hoy nos acompañan en este lugar puedan interactuar con las profesoras que hoy nos acompañan. Y hemos elegido salud mental porque sin duda es un tema que está hoy día en la agenda pública. Sabemos que hace muy poco se anunció por el actual gobierno una estrategia construyendo salud mental, que tiene una serie de ejes entre los cuales está fortalecer los liderazgos, fortalecer las investigaciones, el conocimiento, la promoción y la protección en salud mental. Y es un tema que además, luego de la pandemia, ha generado una mayor visibilidad entre quienes tiene la comunidad una preocupación real por entender de qué hablamos cuando hablamos de la salud mental y sobre todo conectarla con aquello que le da nombre y que seguramente va a ser la reflexión con la que estaremos circulando toda esta conversación. En una sociedad tan desigual como la chilena, y hay informes sobradamente que dan cuenta de aquello, los estigmas, los prejuicios, los sesgos, los estereotipos agravan esa desigualdad y justamente en materia de salud mental tenemos ahí un tema que abordar. Y entonces, para partir, la pregunta parece bastante clara y es que cuando hablamos de salud mental, Sandra, ¿de qué estamos hablando? Hola, Jimena. ¿Se escucha? ¿Sí? Bueno. Es la pregunta central, ¿no? Nosotros hemos discutido bastante sobre esto. Primero, decir que el concepto de salud mental está en el discurso público desde la segunda mitad de la década de los 40. El año 46 hay una declaración de la Organización Mundial de la Salud, o de algún organismo de Naciones Unidas, donde se habla ya de salud mental. Antes de eso el concepto era higiene mental, que estaba muy asociado a ciertos movimientos de personas que habían pasado por instituciones psiquiátricas, que habían visto, obviamente, restringido muchos de sus derechos y habían sufrido situaciones bastante complejas, y entonces levantaron movimientos para relevar este problema. Pero en un contexto histórico bien determinado, posguerra, ¿no? Post-Gran Guerra, y con toda la catástrofe que trajo eso, ¿no? Y lo que significó en términos de impacto, ¿no? de la humanidad, para la humanidad, empezamos a preocuparnos, así como emerge la Declaración de Derechos Humanos, el tema de salud mental empieza a aparecer nítidamente. Y de ahí hemos tenido miradas muy diversas, ¿ya? La mirada más evidente de OMS está orientada hoy por hoy a el bienestar, a que la salud mental es más que la mera ausencia de enfermedad, ¿verdad? A una mirada comprensiva de salud mental, pero en el fondo, cuando tú bajas eso, lo que hay es una preocupación por los servicios de salud mental. ¿Okay? Y pasamos de una mirada muy biomédica, centrada en la patología, en el trastorno, a una mirada que hoy es mucho más dimensional, de salud-enfermedad, de cómo nos movemos en dimensiones que nos permiten de repente alcanzar o sobrepasar un umbral, ¿no? Que nos hace caer en el nivel de tener un diagnóstico, pero frente a eso hay un tremendo espacio que refleja malestar y hay otro espacio que también puede reflejar un mejor nivel de bienestar. Desde esa perspectiva, mi mirada está dada desde la salud mental pública, que es una mirada que se basa en la salud pública, en la salud de las poblaciones, y que responde mucho al trabajo que hemos hecho, ¿no? Si uno mira la salud mental desde las poblaciones, lo que mira es la epidemiología, por ejemplo, que es la trayectoria que ha tenido mi departamento en términos de investigación y lo que uno podría investigar desde una facultad de medicina, ¿no? ¿Cuáles son los problemas prevalentes? ¿Cómo se atienden? ¿Cuánto de eso se atiende? ¿Cómo son los servicios disponibles para la atención de esas personas, etcétera? ¿Cómo hacemos prevención de esos problemas? ¿Cómo promocionamos una adecuada salud mental?
Esa es, yo diría que es el paradigma, ¿no? El eje disciplinar bajo el cual al menos nosotros trabajamos. Gracias, Sandra. Nos ha compartido una serie de ideas para entender este concepto, ¿cierto?, de salud mental. Entonces, la misma pregunta, ¿cómo ves tú, Pamela, desde tu enfoque? A ver, ¿se escucha? ¿Aló? ¿Se escucha bien? Ya. Bueno, reforzando un poco lo que señala Sandra, ¿no es cierto? El concepto de salud mental es un concepto que podríamos decir incluye muchos conceptos. Por una parte, ¿no es cierto?, cuando pensamos en salud mental, habitualmente, ¿en qué piensa la gente cuando piensa en salud mental? Piensa, ¿no es cierto?, en una persona que conoce que tiene un diagnóstico psiquiátrico. ¿Ya? Eso es lo que habitualmente se piensa. Por tanto, la salud mental suele estar asociada, ¿no es cierto?, en el público general a trastornos mentales. Entonces, salud mental igual trastorno mental. ¿Ya? Eso por una parte, que yo diría que es la acepción o la forma de entender la salud mental más frecuente. No obstante, no es la única. Está, ¿no es cierto? Y acá hay, como señalaba Sandra, hay una contradicción en la OMS. La OMS, ¿no es cierto?, nos plantea por una parte que la salud mental, ¿no es cierto?, es, ¿no es cierto?, más la salud, pero y cuando habla de la salud mental, ¿no es cierto?, que tiene que ver con el desarrollo del sujeto en una serie de ámbitos, ¿no es cierto?, el bienestar social. No obstante, cuando uno lee los documentos de la OMS, eso no está planteado como tal y las intervenciones y las formas de trabajar la salud mental están centradas fundamentalmente, ¿no es cierto?, en disminuir los diagnósticos psiquiátricos, ¿ya? Y en atender a las personas que en este momento tienen diagnóstico psiquiátrico. Entonces, hay una mirada del bienestar, pero que yo diría que está, ¿no es cierto?, en una categoría, si bien es cierto, digamos, socialmente parece que fuera la mirada que todos quisiéramos tener, pero en la práctica está, ¿no es cierto?, sometida a la mirada de los diagnósticos psiquiátricos. Por otra parte está la mirada de los servicios de salud. Cuando pensamos en salud mental, pensamos en una red de servicios de salud. Entonces pensamos, ¿no es cierto?, en los distintos servicios de salud que tenemos a lo largo de, en este caso, por ejemplo, nuestro país. Y servicios de salud con ciertas características, además, ¿ya? Y por otra parte, cuando pensamos en salud mental, ya desde, yo diría, una mirada más, lo que se denominó en alguna época progresista, ¿ya? Pensamos en, ¿no es cierto?, determinantes sociales de la salud que contribuyen, ¿no es cierto?, en este caso, al deterioro del bienestar, para no hablar de, ¿no es cierto?, al deterioro del bienestar, que finalmente, ¿no es cierto?, para impactar en ellos lo que tenemos que hacer, más que trabajar con las personas en sí mismas, es trabajar con promover un cambio, ¿no es cierto?, social, un cambio en la forma de vida, ¿ya? Ahora, como hay una diversidad de acepciones del concepto, es bien importante que cuando hablemos de él nos posicionemos en alguna de ellas, ¿ya? Desde mi perspectiva, ¿no es cierto?, comenzábamos con Sandra hace un ratito, yo soy un poco híbrida, ¿ya? ¿En qué sentido? Me inclino, por una parte, por la acepción, ¿no es cierto?, que tiene que ver con servicios de salud, porque hemos trabajado con Sandra durante muchos años desde ahí, pero también, ¿no es cierto?, con la acepción que está centrada en determinantes sociales de la salud y con una mirada más social, ¿no? Porque esto, si no, yo digo, es un saco sin fondo. Ese es el problema. O sea, si no nos preocupamos de condiciones que generan malestar social y malestar y sufrimiento individual, no creo que seamos posibles de modificar lo que está ocurriendo actualmente. Muchas gracias a ambas. Nos han entregado unos primeros elementos muy relevantes para esta conversación. Por un lado, la perspectiva de las políticas públicas relevante y enmarcada además en lo que decimos es una preocupación que este actual gobierno y los anteriores hace muchos años ya se viene instalando. Y por otro lado, nos ha planteado Pamela esta idea de conectar con lo social, con los determinantes, dado este imaginario al parecer que existe de los trastornos mentales. Y entonces, yo quiero conectar o traer un tercer elemento que conecta a ambos para preguntarles su opinión, y es a propósito del rol que hoy día cumplen los medios de comunicación. Y me refiero en esto a que usualmente quienes vemos por distintas razones, a veces por gusto, por ocio, por trabajo, redes sociales, medios, encontramos informaciones o datos muy alarmantes
la mayor cantidad de las veces y encontramos nombres nuevos, supuestamente trastornos X o este otro, y en muchos casos referidos a grupos de la población que están sometidos por distintas razones a históricas condiciones de mayor vulnerabilidad. Estoy pensando en personas adultas mayores y luego también te vamos a pedir ahí compartir parte de tu trabajo, Sandra, o niñeces y adolescencias. Esto es especialmente importante en este mes, que es el mes de la infancia y la adolescencia en el mundo. Entonces, ¿cómo ven ustedes ese tratamiento, ese abordaje de los medios de comunicación? ¿Cómo podemos clarificar o compartir ideas que las personas nos ayuden a entender dónde discernir? Yo creo que lo que nos pasa con salud mental no es muy distinto de lo que le pasa a las distintas disciplinas científicas con los medios de comunicación. Y son las dificultades que de repente tenemos en términos como de obstáculos para poder entendernos y poder nosotros transmitir adecuadamente y también que ellos nos reciban el mensaje adecuadamente. Tal vez por eso estos espacios son tan importantes, ¿no? Porque nos permiten poder conversar y mostrar la información, los datos, los hallazgos de una manera un poco distinta, aprender a hacerlo. Esforzarnos por eso. A mí, y es un tema compartido, ¿no? Nos preocupa mucho, y no solo a nosotros, a la gente. Yo estuve hace poco en el Congreso Nacional de Psiquiatría. Hay mucha preocupación por esto de que la pandemia de salud mental, la plandemia, la sindemia, ¿no? Pero en la práctica hay que tener cuidado con eso. Porque cuando uno habla de la epidemiología de los trastornos mentales en concreto, y vamos aquí a centrarnos específicamente en los trastornos mentales, tiene que tener primero una diferenciación básica. ¿Qué es lo que estamos evaluando? ¿Estamos evaluando síntomas o estamos evaluando diagnósticos? Porque todos los estudios señalan que hubo un aumento importante de síntomas ansiosos y depresivos en periodo de pandemia. Pero eso era obvio. Si estábamos en un periodo absolutamente nuevo, desconocido, amenazante. Lo raro habría sido que eso no se produjera. ¿Okay? Entonces, hay que leer con cuidado esa información, hay que diferenciar cuando se evalúan síntomas de cuando se evalúan diagnósticos, y yo diría que hay que tener claro tres cosas. ¿De qué estamos hablando? ¿Cómo lo estamos estudiando? ¿Y en qué población lo estamos estudiando? ¿Por qué? La primera es lo que ya decía, ¿no? La distinción entre síntomas y diagnóstico. ¿Cómo lo estamos evaluando? Tiene que ver, por ejemplo, con las técnicas de muestreo. ¿De qué tipo de muestreo estamos hablando? Hubo mucha información en pandemia respecto de estudios que se hicieron por redes sociales. Pero los estudios por redes sociales tienen unos sesgos tremendos, porque contestan los que tienen acceso a las redes sociales, que pueden ser muchos. Contestan los interesados en el tema. Y los interesados en el tema suelen tener características particulares que hacen que se interesen por ese tema. ¿Okay? Entonces, las características de esas muestras son relativas, ¿no? Son cuestionables, hay que tener cuidado con eso. También, ¿qué instrumento estamos usando para evaluar? Es bien importante, porque cuando se dice, no, hay muchos trastornos depresivos y se mide con el instrumento X, muy famoso hoy día, 9 ítems, con el que también hemos trabajado, pero eso evalúa síntomas, eso no evalúa. Tú no puedes hacer un diagnóstico preguntándole a la gente 9 cosas. Y yo creo que los psiquiatras se ponen nerviosos con esas cosas, ¿no? Porque claro, el trabajo clínico es un trabajo meticuloso, ¿ya? Y saltar a esos juicios genera potencialmente una demanda hacia los servicios de salud, que los servicios de salud no van a ser capaces, a los que no van a ser capaces de responder. Y lo otro es dónde estamos preguntando, en qué población y desde qué lugar. Por una parte, es distinto si tú estás evaluando los síntomas depresivos en mujeres de tales características, o lo que nosotros hicimos un estudio, este estudio nacional de epidemiología psiquiátrica, y hay un artículo particular donde se muestreó población mapuche, ¿ya? Que era una partecita, una muestra de personas que se identificaban con la etnia mapuche, y entonces
Y claro, tiene prevalencias más bajas que lo que tiene la población no mapuche, comparativamente, son prevalencias de vida. Pero también uno piensa, ¿estábamos preguntando por cosas que realmente fueran sensatas en una cosmovisión mapuche? Lo que es depresión para nosotros desde un DSM-X o desde la psiquiatría clásica occidental es realmente cuánto se nos perdió, cuánto se solaparon los diagnósticos. Hay que tener cuidado con esas cosas. Y también depende si tú estás preguntando, por ejemplo, en la población general o si vas a un hospital general. Porque en el hospital tienes población sesgada y por tanto las prevalencias siempre van a ser más altas. Entonces, ahí yo creo que tenemos harto trabajo que hacer para poder transmitir adecuadamente y precisar. Al final, pienso que de todos los estudios y toda la información que salió en términos de pandemia asociado al aumento de la patología psiquiátrica, va a quedar aquello que metodológicamente sea duro, digamos, sea fuerte. Gracias, Sandra, porque sin duda nos aclara, nos orienta, más bien, y es el sentido también de este espacio de poder compartir esas reflexiones. Pamela, ¿cómo ves tú este tema desde estas reflexiones? A ver, yo voy a abordarlo desde una mirada complementaria a lo que señala Sandra, que es un poco más centrada en aspectos subjetivos. A ver, yo creo que hay una cosa que es innegable para todas y todos nosotros, ¿no? Que hay malestar social, que hay sufrimiento, que las personas lo están pasando mal. Entonces, el punto es, Sandra señala, eso es un diagnóstico psiquiátrico, no, ese es un punto, ¿no es cierto? Ahora, ¿cuál es, yo diría, por qué nos está pasando esto? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué las personas, ¿no es cierto?, estamos haciendo frente a las dificultades de la vida con tanto malestar, con tanto sufrimiento? Y me parece que esto tiene que ver, ¿no es cierto?, con algunos patrones culturales. ¿En qué sentido? En la forma como interpretamos lo que nos ocurre. Esto es fundamental, porque si pensamos, ¿no es cierto?, que, no sé, tenemos una pena porque, ¿no es cierto?, hemos, ¿no es cierto?, tenido un conflicto con una persona a la que queremos mucho. Y esa persona ha dejado de ser parte de nuestra red social de apoyo. Eso nos va a generar dolor y sufrimiento, sin duda. Pero eso yo lo puedo interpretar, ¿no es cierto?, como un desafío que ocurre habitualmente en la vida. En la vida me voy a ver sometido a situaciones difíciles, porque la vida significa afectación y afectación social. Entonces, si yo lo interpreto de esa forma, mi estrategia para poder plantearme y para poder, ¿no es cierto?, afrontar eso va a ser una. Pero si yo, ¿no es cierto?, ante ese dolor interpreto que lo que tengo es una depresión, ¿no es cierto?, mi estrategia va a ser totalmente distinta. Y por una parte, ya cuando yo interpreto eso como un diagnóstico, como un trastorno, ¿no es cierto?, lo que yo voy a hacer es acudir a un servicio de salud. Y como dice Sandra, eso va a ser un saco sin fondo. O sea, esto no vamos a poder atender toda esta demanda, ¿no? Pero además yo externalizo la posibilidad que tengo yo de hacer frente a eso. Hay otro que puede solucionar el problema por mí. Y entonces yo termino no generando los recursos que tengo para hacer eso. Entonces yo creo que este es un problema importante y un problema que tenemos, por ejemplo, con la juventud. En estos momentos vemos, ¿no es cierto?, ya hay un tema con los jóvenes, ¿no es cierto?, con los niños, con las niñas, ya, donde vemos una gran cantidad de problemas de salud mental en la juventud. Yo creo que es indudable que lo están pasando mal. Ahora la pregunta es ¿por qué? Y dependiendo de cómo respondamos es cómo vamos a intervenir. Entonces, yo creo que las respuestas que nos tenemos que dar tienen que ser un poco más amplias. No vivimos en burbujas, vivimos en sociedades.
Pero pasa, disculpa, pasa también, a propósito de lo que tú señalas, con los adultos mayores, ¿no? Nosotros llevamos ya como 6 años trabajando, investigando sobre personas mayores, y la primera muestra, que son como 600 personas que se atendían en centros de salud familiar, en la atención primaria, ¿no? No por patología psiquiátrica, sino por cualquier razón. Fuimos a evaluar síntomas ansiosos, síntomas de depresión y la percepción que tienen de bienestar. Y entonces fuimos a mirar cómo se distribuyen, porque si hablamos tanto de salud mental, ¿qué es lo que hay aquí? ¿Ya? Y con un análisis estadístico más o menos sofisticado, ¿no? Identificamos clases, ¿ya? Grupos de distribución. Y había 4 grupos. Uno, que son las personas, 2 claros. Uno, que son las personas sin o muy bajitos síntomas de ansiedad, de depresión y con un nivel de bienestar percibido alto, que son los que llamamos los que están bien, los que están contentos, por así decirlo, ¿ya? Los saludables. Hay otro grupo, no es muy alto ese grupo, es como del 20%, el primero. Hay otro grupo que está en la antítesis. Tienen altos niveles de ansiedad, de síntomas ansiosos, de síntomas depresivos y una baja percepción de bienestar. Ese grupo, que era mayor que el primero, está cerca del 28% por ahí, coincidía mucho con una medición que hicimos de trastorno. Toda la gente que tenía un diagnóstico psiquiátrico estaba en ese grupo, coincidía. Pero entre medio estaba la mayor parte, que era como el 55% más o menos, y era gente que tenía un nivel medio de bienestar, estoy ahí más o menos, un nivel medio de síntomas depresivos, un poquito de síntomas depresivos, no mucho, pero lo que los diferenciaba era la ansiedad. Y la ansiedad como síntoma es una cuestión bien disruptiva en la vida de uno, ¿no? Te altera mucho, te interfiere, te molesta, y frente a eso está el tema de cómo resuelves eso, porque a la base de eso, que puede ser un diagnóstico, o no, en estos casos no eran diagnósticos, eran malestares. Frente a eso, lo que regularmente funcionaba eran las redes sociales, o las redes de apoyo, perdón. Ayer dije redes sociales y las redes de apoyo, pero que hoy día están absolutamente minimizadas. O el sentido de comunidad, que también está minimizado, ¿no? Y frente a eso, lo que emerge, por ejemplo, hoy día hay una variable que se estudia mucho y que efectivamente aparece muy asociada a malestar psíquico en personas mayores, es la soledad íntima, la soledad relacional, ¿ya? Y es como obvio, a veces conversamos de estas cosas y la percepción que uno tiene es que está hablando de cosas tan obvias, solo que está teniendo datos respecto de eso, ¿no? Y hay otra cosa que emerge mucho en el caso nuestro y es la autopercepción que tienen de estar satisfechos con su nivel de salud, que es una cuestión bien compleja que estamos ahí tratando de dar de vuelta. ¿Qué es lo que hay detrás de eso? ¿Ya? Pero para el caso lo que necesitamos es distinguir y saber cómo respondemos como sociedad a eso, ¿ya? ¿Tenemos los mecanismos adecuados para responder en términos de los cuidados? Por ejemplo, hoy día hay mucho más interés en la política pública respecto a los cuidados. Hay investigación respecto a los cuidados. De hecho, hay un Instituto Milenio destinado a los cuidados, ¿ya? Ahí tenemos un tremendo punto para poder identificar cómo resolvemos de la mejor manera posible esto que son como hallazgos para poder bajarlo y que no se nos pierdan en el camino, porque eso es lo que nos pasa muchas veces. En la implementación de la política pública, lo que parecía claro ya deja de ser claro. Sí, efectivamente. Yo creo que cuando tú hablas del tema de las redes, ¿no es cierto?, del apoyo social, claro, de repente parece que quisiéramos, ¿no es cierto?, avanzar, por decirlo así, solamente con un pie, ¿ya? Tenemos un pie que es el pie, ¿no es cierto?, que está puesto en los servicios de salud y en la atención sanitaria, que sin duda es importante, pero no podemos avanzar solo con un pie, necesitamos los 2 pies para poder seguir avanzando, y el otro pie es el pie social. Entonces, yo creo que a mí tengo la preocupación de que haya una hipertrofia de este pie social, ¿no? En el sentido de en que los servicios de salud se comiencen a hacer cargo de aspectos sociales. ¿Hasta dónde hay un límite para eso?
El servicio de salud se va a convertir, no sé, pienso yo, en un club del adulto mayor. El servicio de salud, ¿no es cierto?, se va a convertir en una familia sustituta. Yo creo que ahí hay una pregunta que hacerse. ¿Por qué? Porque ¿dónde está el límite? Los adultos mayores, ¿no es cierto?, y las personas requerimos de otras personas, sobre todo, ¿no es cierto?, en una etapa de la vida en que estamos más frágiles. Entonces, si no tenemos a esas otras personas, ¿cuáles van a ser los apoyos sustitutos? ¿Quiénes los van a dar? ¿Cómo los van a dar? Esa es una tremenda pregunta, digamos. Sí, y esa pregunta, conectarla tal vez con algo que sé que está en las investigaciones que ustedes han hecho de manera conjunta o por separado, porque hemos escuchado en esta interesante conversación, siempre hablamos de otros, ya los servicios de salud, ¿cierto?, la comunidad, la familia. Y entonces aquí, ¿cuál es la opinión que tienen ustedes de cómo estos estigmas que están rodeando nuestra conversación tienen también que conectar a quienes están del otro lado, a propósito de lo que tú decías, no quiénes son las personas que hoy día se sienten o realmente tienen algún tema de salud mental, las personas profesionales, el mundo que está a cargo de la salud mental en nuestro país? ¿Qué podemos compartir de esa reflexión? Y ya vamos a ir abriendo luego un espacio, le hemos pedido a Sandra y Pamela para responder las preguntas que tengan quienes nos acompañan. Yo tan solo decir una pequeña cosa que se me quedó en el camino. Sí. Que creo que es importante porque es un núcleo central de lo que hacemos. Cuando nosotros ponemos todo este énfasis del que Pamela habla en el sistema sanitario y pensamos que ahí va a estar la resolución de temas que están mucho más ligados a determinantes sociales, de alguna manera también dejamos en el olvido a una población que ha sido usuaria de largo tiempo de los servicios de salud, que son las personas que tienen lo que hoy nosotros llamamos desde la salud mental pública un trastorno mental grave, ¿no? Un diagnóstico bien asentado, que tiene algunas dificultades relacionales, que requiere una intervención comprensiva, psicosocial, en diversos aspectos, y ahí el recurso público se queda cortísimo. Ahí está muy limitado, ¿ya? Es como decir, en lo grave estamos complicados, ¿ya? Y sin embargo, estamos poniendo mucho interés público en esto, y en lo grave además está el tema del estigma, fundamentalmente, ¿no? Sí, no, efectivamente, voy a tomar un poco el tema del estigma con lo que señalaba recién Jimena. Bueno, nosotros hemos trabajado ya hace bastantes años con Sandra, digamos, y con otros académicos y académicas de la universidad en temas de estigma, y hemos estudiado, partimos estudiando el estigma llamado público, ¿no?, que es el estigma, como digo yo, que tiene cualquier hijo de vecino. O sea, las creencias, ¿no es cierto?, y los prejuicios que están en, ¿no es cierto?, la cultura. Y nos dimos cuenta que, claro, que en nuestra sociedad existe estigma público, ¿no es cierto? Lo identificamos fundamentalmente en torno a personas que presentan diagnósticos psiquiátricos graves, como por ejemplo esquizofrenia. ¿Ya? Entonces la gente sigue pensando, ¿no es cierto?, que las personas con esquizofrenia son muy peligrosas y que pueden ser muy violentas, por ejemplo. ¿Ya? Eso también, ¿no es cierto?, se ve reflejado en los medios de comunicación, donde también hicimos un pequeño zoom, ¿ya?, y vimos ahí, ¿no es cierto?, que si bien hicimos una investigación donde estudiamos, ¿no es cierto?, medios de comunicación desde el año 2000 hasta el 2020, ¿ya?, 20 años, ¿ya?, y nos dimos cuenta, haciendo la trayectoria, que, ¿no es cierto?, efectivamente había disminuido, ¿ya?, el trato estigmatizante hacia personas con ciertos diagnósticos psiquiátricos, ¿ya?, y en general hacia la salud mental, de manera general. No obstante, habían ciertos aspectos que se mantenían y que eran muy importantes, como, por ejemplo, no estaba nunca, o de manera muy parcial, la voz de los usuarios y de las usuarias, ¿no es cierto?, en los medios de prensa. Cuando se hablaba de salud mental, ¿no es cierto?, de un problema psiquiátrico, ¿quiénes eran los expertos siempre? Los profesionales. Pero las personas que habían vivido, ¿no es cierto?, lo que es la experiencia de tener o de vivir con un diagnóstico psiquiátrico, estaban ausentes, por ejemplo, que es lo mismo que después vemos y replicamos en los servicios de salud, ¿ya? Ahora, en relación
después de darnos cuenta de esto, nos hemos enfocado fundamentalmente en cómo, ¿no es cierto?, el personal de salud estigmatiza a los usuarios. Después me voy a referir tal vez un poquito más en profundidad o tal vez una cosa antes de decir. Yo trabajé muchos años en salud mental, ¿ya? Y tengo un profundo respeto por el personal de salud mental. Yo creo que en términos generales la gran mayoría de la gente trata de hacer su mejor esfuerzo, ¿ya? Y eso hay que decirlo, no es que el personal de salud sea un personal, ¿no es cierto?, que estigmatice de manera... No, ¿ya? Lo que ocurre es que hay algunas formas de entender al usuario que generan estigma. Como, por ejemplo, entender a la persona como un niño o una niña, siendo un adulto. Entonces hay una infantilización y eso genera, ¿no es cierto?, un impacto en la identidad de la persona, porque si el personal de salud me transmite, ¿no es cierto?, que yo soy una persona que no tengo capacidad para llevar una vida normal, entonces, evidentemente, yo voy a internalizar eso y voy a comportarme de acuerdo a eso. ¿Pamela? Y espérate un poquito, pero además quiero señalar que ese es un nivel, pero lo que quiero recalcar es que hay otros dos niveles que prácticamente no están presentes y que nosotros ahora estamos llevando una investigación donde los queremos develar, que son el nivel meso y macro en los procesos de estigmatización. Existen, ¿no es cierto?, factores dentro de los dispositivos de salud y de salud mental, lo que estamos estudiando ahora, que contribuyen a la presencia de estigma y que nadie visibiliza. Es como si el personal fuera el culpable. La demanda, el poco tiempo, ¿no es cierto?, para la atención, ¿ya? Las formas de liderazgo, las formas de organizar el trabajo, ¿ya? Y desde el nivel macro, algunas políticas, ¿no es cierto?, en el ámbito de la salud mental. Te dejo, Sandra, y después me quedé con otra cosa de Jiménez. Sí, no, iba a comentar a propósito de lo que tú señalabas del personal de salud, que cuando nosotros hicimos un estudio hace 10 años, más o menos, poco más, de servicios de salud. Sí. Visitamos todo el Maule, Concepción, Talcahuano, Santiago Oriente y Santiago Sur. Metropolitano Oriente, Metropolitano Sur. Intentando identificar recursos, procesos, resultados, etc. ¿Ya? ¿Qué hacemos dentro de los servicios sanitarios de salud mental? Y ahí hicimos un zoom hacia las personas con la terapéutica a personas con trastornos mentales graves, sobre todo lo que tenía que ver con rehabilitación y cómo se implementaba este modelo comunitario. Porque hoy día el modelo en atención en salud mental es ese. En la práctica, cada profesional trabajaba solo, hicimos un trabajo cualitativo entrevistando a las madres, a los usuarios, a los profesionales, y una de las cosas que identificábamos era cómo la teoría dice que en cuadros que tienen larga evolución, que van a pasar por episodios donde se van a estabilizar en síntomas periódicamente, a lo que tú tienes que apuntar como resultado es a mantener el mejor funcionamiento posible de esa persona. ¿Ya? Por tanto, si esa persona es funcional para un montón de cosas, para estudiar, para trabajar o para hacer cosas más limitadas, tienes que hacer una intervención que permita, favorezca que aquello se realice. Y dentro de eso, una cuestión central es lo que tiene que ver con la autonomía, sostener la autonomía. Sin embargo, veíamos en los análisis que en este proceso de infantilización había, no solo desde los profesionales de salud, sino también desde las familias, desde las madres, un sentido, actitudes de infantilización de los hijos. Entonces querían que fueran a los centros de rehabilitación, pero que estuvieran lo más tranquilo posible, ¿ya? Y que ojalá estuviesen mucho tiempo ahí, porque era un espacio, primero porque hay muy poco recurso sociosanitario para estos pacientes, y por tanto, lo poco que había que ocuparlo mucho, lo que está bien, pero en la teoría esos espacios son transitorios. Tú deberías dar los recursos, proveer, ¿no?, de ciertas funciones a la persona, potenciarla, apoyarla, para que salga al mundo del trabajo, a estudiar, etc. Sin embargo, lo que se esperaba era que estuviesen mucho tiempo ahí, ¿ya?
largas estadías. Y había centros de rehabilitación que tenían por años a los usuarios. Y todos estaban contentos. Los profesionales estaban contentos, las familias estaban contentas. Y tú decías, pero si esto no es, esto es la antítesis de la rehabilitación, ¿no? Y ahí vas viendo cómo a veces las decisiones de política pública, ciertas cuestiones hasta financieras, van definiendo lo que finalmente vas obteniendo como resultado de salud, que es lo que en última instancia nos importa, ¿no? Bueno, y lo que tú señalas es una de las formas en que actualmente se presenta el estigma, ¿no? En las investigaciones que hemos estado realizando con personal de salud, ¿no es cierto? Trabajamos primero hace algunos años con personal de atención primaria de salud y ahora estamos trabajando con personal de atención secundaria. Cuando trabajamos con personal de atención primaria, bueno, por el contexto, las particularidades como ¿no es cierto?, se expresa el estigma son distintas al nivel secundario. Por ejemplo, en la atención primaria de salud, ¿qué encontramos? Encontramos, ¿no es cierto?, que una de las formas en que se expresa el estigma es a través de atenciones muy cortas. En el fondo, la idea es, entre paréntesis, sacarse a la persona de encima. Entonces, si la atención, por decir una cosa, de una persona que no tiene un trastorno psiquiátrico, ¿no es cierto?, dura 20 minutos, con una persona con un trastorno psiquiátrico dura 10 minutos. ¿Ya? Bueno, por supuesto, hay muchas investigaciones a nivel internacional, ¿no es cierto?, que muestran cómo las tasas de morbimortalidad son mucho mayores en esta población, producto del estigma. No hemos hablado de las consecuencias, porque ahí estaríamos... Entonces, ahí tenemos un tema. Otro tema que era importante era no solamente que las atenciones eran más cortas, sino que se desacreditaba, ¿no es cierto?, la opinión del usuario y de la usuaria sobre su propio problema de salud. Y esto, ahora que estamos en el nivel secundario, el personal de salud mental del nivel secundario nos ha referido también, ¿no es cierto?, cómo ellos tienen problemas cuando sus usuarias y sus usuarias van a la urgencia del hospital, porque no los quieren atender. ¿Y por qué no los quieren atender? Porque tienen un diagnóstico psiquiátrico, entonces tienen que esperar a que llegue el psiquiatra, aunque tenga un ataque al corazón. De eso estamos hablando, o sea, la persona le duele el pecho y no le toman los síntomas vitales. ¿Por qué? Porque es un paciente psiquiátrico. Es que esto no puede ser, pero es y ocurre todos los días. Entonces, aquí hay algo que todavía estamos, digamos, al debe. Ahora, me quedé un cachito con algo que tú habías dicho hace un rato. ¿Qué pasa con el personal de salud? ¿No es cierto? Hay hay un concepto dentro del estigma, ¿no?, que es el estigma por asociación. ¿Ya? ¿Qué significa, no es cierto?, que una persona que está con una relación cercana a personas con diagnóstico psiquiátrico también, ¿no es cierto?, es estigmatizada. Y en este caso hay dos poblaciones que son las fundamentales, profesionales del ámbito de la salud mental, ¿no es cierto? Los psiquiatras están todos locos. Todos hemos escuchado esa frase en algún momento, los psicólogos también, todos están locos, ¿ya? Eso es parte de lo que se piensa, ¿no? Y les contara una de cosas que realmente son increíbles. Y además las familias, pues. Las familias son también objeto de procesos de estigmatización, ¿ya? Las familias miradas con sospecha. Es que esa familia algo raro tiene, ¿no? ¿Ya? O esas familias algo habrán hecho para que su hijo, su hija o su pariente esté en esta situación. Yo siempre comento, ¿ya?, y discúlpenme por lo coloquial, ¿ya?, una situación que viví cuando trabajaba en salud mental, en rehabilitación, y que a mí me impactó mucho, que tiene que ver con esto. Nosotros trabajábamos desde un modelo comunitario, entonces estábamos mucho en terreno. Y en una de las situaciones en que tuvimos que ir a ver a una persona, digamos, donde no conocíamos el domicilio, empezamos a preguntar, andábamos medio perdidos, digamos. Entonces nos dicen, sí, ahí en la esquina, en la casa de los Locos Adams. Entonces, en el barrio, esa familia era conocida como los Locos Adams. Y esa familia era un papá, una mamá e hijos. Yo pensaba, esos hijos, ¿no es cierto?, ¿cómo invitan a sus amigos a la casa? ¿Cómo se favorece su vida social, ¿no es cierto?, cuando son vistos como parte de los Locos Adams? Entonces, hay un tema de estigma por asociación que también es bien relevante.
Bueno, nos han, yo creo, introducido un nuevo elemento que es el de los mitos que existen en torno a la salud mental y, por supuesto, a los desafíos que tenemos pendientes. Quisiéramos abrir ahora un espacio. Pamela y Sandra nos han dejado también ahí dando bote las consecuencias que esto tiene. Pero esas consecuencias a lo mejor serían más visibles si las enfocamos desde las preguntas que quienes nos acompañan quisieran hacer. Así que ofrecemos el micrófono, la palabra. Les pedimos que además se presenten y si quieren hacer un comentario, una reflexión. Este es un diálogo contemporáneo desde la Universidad de Concepción. Acá tenemos, le vamos a pedir, Jimena que nos ayuda, y les vamos a pedir que se presenten y si es un comentario o a quién va dirigida la pregunta. Buenas, ¿se escucha bien? Perfecto. Jaime, me encontré con la charla. Entré porque estoy empezando a asistir a conferencias y son bastante interesantes. O sea, hay una retroalimentación fuerte de la experiencia de ustedes con lo que uno mismo vive. Es muy cierto que todo se ve afectado por lo social, por las redes sociales, por la misma autodefinición que uno mismo pueda tener con respecto a lo que recibe en distintos contextos. Siento que se experimenta una pérdida de identidad por la sobrecarga de estímulos externos que existen en todas las situaciones. Y esa siento yo que es una de las, no sé si la más grande problemática, pero sí una muy importante, que es la misma autodefinición. Cómo hilar. Puedo asistir a un psicólogo, todos van a tener una percepción distinta sobre mí, porque es acerca de lo que cuento. Pero hay un rebusque en el pasado, o sea, es tan interesante el tema que llega a ser enredado, pero es estimulante saber de que es algo social y que todos experimentamos algo en particular. Y generar eso es muy bueno. Preguntas no tengo, pero agradecido por compartir la experiencia de ustedes, por todo eso que uno va retroalimentando y lo lleva para la casa. Así que eso. Muchas gracias. Nosotros hablamos desde lo macro, ¿no? En general, a lo mejor, claro, hay que invitar a unos psicólogos que se dediquen a lo psíquico, o a un psiquiatra, ¿no? Al mundo intrapsíquico. Bueno, yo soy Osvaldo Ulloa, académico de oceanografía. Ustedes dieron varios ejemplos, ¿cierto? Y sus objetos de estudio estaban en los sistemas de salud fuera. Y ya llevo, más de 20 años en la universidad y el tema siempre estuvo afuera. Sin embargo, hoy día lo tenemos dentro de la universidad. Hoy día uno va a la asamblea con los estudiantes y los estudiantes demandan que por qué le pide a la decana que tenemos que contratar psicólogos. Los estudiantes hoy día te están demandando como profesor guía, ¿cierto? Que les pongas atención, se manifiestan. Antes a lo mejor lo resolvían vía su familia, de alguna otra manera, porque los problemas, imagino, siempre han estado. Lo que pasa es que antes no eran visibles, por lo menos nosotros como académicos, ¿ya? Y eso es una realidad que lo tenemos y está aquí y tenemos que hacernos cargo de eso, porque nuestros estudiantes vienen de muchas partes, muchos no están con su familia aquí y además nos están demandando. Entonces ya deja de ser... Entonces tenemos algo aquí dentro, y me imagino en todas las universidades. Entonces, ¿cuál es la opinión de ustedes, cualquiera de las dos, respecto a eso? ¿Cómo consideran ustedes que nosotros como cuerpo académico, como universidad, debemos enfrentar esta nueva situación?
La preguntita. Gran La pregunta. que quiera contestar primero. A ver, es un tema del que hemos hablado sin llegar a puerto, ¿ah? Yo debo reconocer que he ido cambiando mi mirada en este periodo. Partí pensando los estudiantes, la universidad o las universidades, para no personalizar, porque es un tema, y además internacional, no es solo de las universidades en Chile, al menos del mundo occidental, ¿no? Las universidades suelen tener sistemas de servicios sanitarios, de servicios de salud, de cuestiones muy básicas, ¿no? Atención primaria, si es que alcanza a hacer atención primaria, porque la verdad es que es bien básica, pero una primera atención mínima. Y por otra parte, los estudiantes tienen seguros de salud, entonces lo que hay que hacer es centrarse en la promoción y prevención y atender aquello que sea más urgente, tener buenos canales de derivación al sistema sanitario. Esa era como la lógica. Pero creo que con el tiempo he ido pensando en que, por otra parte, está claro que nos podemos llenar de psicólogos en todas las facultades y no vamos a resolver el problema. No, absolutamente. ¿Verdad? Entonces, a lo mejor hay que avanzar un poco más en términos, y esto es, a lo mejor hay que avanzar un poco más en términos de los recursos más clínicos que existan, ¿no? De atención primaria, de generar una especie de, la idea de, no un CESFAM, pero una atención primaria básica de cuidados de salud en general, incluyendo los cuidados psíquicos del ámbito de lo psíquico, y tener efectivamente, pero una derivación más asistida, más que decirle vaya a a su centro de salud o vaya aquí o vaya allá, probablemente tener algunos espacios para una atención donde uno pueda, lo que se llama hacer una derivación asistida, ¿no? Así, que es una derivación más dirigida. ¿Dónde está el límite de eso? No lo sé. Uy, tremenda pregunta, la verdad. Ahora, este es un fenómeno que, como bien dice Sandra, no es un fenómeno nuestro, de nuestra universidad, ni siquiera de las universidades de nuestro país, es un fenómeno a nivel internacional. Entonces la pregunta es, ¿qué ocurre en común, ¿no es cierto?, en todos estos espacios que se genera este fenómeno? Claro, yo creo que aquí tenemos distintos niveles, pero me voy a mover solamente en dos niveles. En el nivel más individual y en el nivel un poco más macro. No sé si tan macro, entre macro y meso. En el nivel individual, yo decía, hay mucho sufrimiento en los jóvenes. Efectivamente, los jóvenes los están pasando mal. Sí, eso es un hecho indudable. Ahora, la universidad, ¿hasta dónde tiene que hacerse cargo de eso, no? Esa es una pregunta. ¿Nos vamos a transformar en un centro de salud? Porque no solamente eso está llamado a nosotros, eso está llamado en los colegios. Ustedes saben que en los colegios está pasando lo mismo, ¿no? No es solamente además un tema de la universidad, ¿no? Es un tema de la juventud, de los espacios donde hay jóvenes, digamos. ¿Ya? Entonces, el punto, ¿nos vamos a transformar en un centro de salud? Yo creo que no. Yo creo que por ahí no va el camino, digamos. ¿Ya? Entonces, ¿qué podemos hacer? Yo creo que en el nivel micro tenemos que analizar el fenómeno, y aquí yo creo que en conjunto con los estudiantes. Cuando nosotros en psicología yo he conversado con estudiantes, no tal vez sobre el fenómeno en particular, sino en cómo ellos, por ejemplo, utilizan las redes sociales. Un fenómeno que es muy concurrente al malestar de la juventud es el uso de las redes sociales, ¿ya? Y, ¿no es cierto?, en algún momento les pregunto, bueno, ¿y ustedes cuánto ocupan las redes sociales? Entre 4 y 6 horas al día. Ustedes comprenderán que una persona que ocupa las redes sociales entre 4 y 6 horas al día tiene poco tiempo para estudiar, ¿no?
porque obviamente tiene que hacer todas las otras cosas de la vida. Entonces, cuando comienza la presión universitaria, evidentemente que se generan situaciones de ansiedad y de estrés muy importantes. Eso por una parte, el uso de las redes. Yo creo que eso hay que conversarlo y hay que visibilizarlo, hay que desnaturalizar esto, ¿ya? Es difícil, ¿por qué? Porque nuestros jóvenes son, yo siempre digo, cyborg. Tienen un mundo aquí, ¿no es cierto?, presencial, pero tienen un mundo que es tan mundo como este, social, en las redes. Entonces, pero creo que hay que empezar a mirar eso de otra forma. Por otra parte, el tema de la infantilización que hemos hecho de nuestra juventud. Y de nuestros niños y niñas. Cuando hay investigaciones, ¿no es cierto?, que señalan, por ejemplo, cuando la gente de mi generación, de mi edad, a los 10 años, 11 años, tomaba micro, ¿no? Se iba en micro al colegio, ¿no es cierto? La gente, los niños y niñas jugaban en la calle, ¿no es cierto? Había otra forma de enfrentar el mundo de los niños y niñas. Y eso es muy importante porque eso te permite desarrollar recursos. Si ese es el tema, eso es lo central. Mientras no puedas desarrollar recursos, cuando te veas enfrentado, ¿no es cierto?, a un espacio un poco menos protegido que tu familia, vas a colapsar. ¿Qué es lo que nos está pasando? ¿Ya? Entonces, creo que también ese tipo de cosas hay que trabajarlas a nivel de educación más, pero creo que nosotros como universidad no debemos, es una opinión muy personal obviamente, ¿no? No debemos de alguna forma seguir en el proceso de infantilización de nuestros jóvenes. Nuestros jóvenes, cuando uno los ve, tienen tremendas capacidades, pero están bien ocultas. Entonces, eso por una parte, ¿ya? Por otra parte, creo que, como bien dice Sandra, que, o sea, esta idea, ¿no es cierto?, de colocar psicólogos y psicólogas en todas las facultades, que esto yo se lo he escuchado a mucha gente, ¿no? Entonces, ¿ya? Evidentemente que es una idea que no tiene, no va para, eso no nos va a solucionar el problema, eso está claro. Más aún, yo creo que puede agravar el problema porque la demanda va a seguir creciendo. ¿Ya? Si tú tienes el psicólogo de la facultad, entonces como primero no va a dar abasto, va a tener que haber otro psicólogo después en esa facultad. Y después, como no va a dar abasto, va a tener que haber otro psicólogo y así. ¿Ya? Entonces, yo creo que va a ir creciendo el problema. Yo creo que tenemos que buscar estrategias a nivel colectivo. Esa es la verdad, eso es lo que yo creo, que tenemos que tener una mirada colectiva de esta y una mirada en que estén incluidas estudiantes, ¿no es cierto?, y en que estén incluidos profesores y profesoras, ¿no? Tiene que ser una mirada en conjunto, tenemos que sentarnos a ver qué está pasando, porque si no, yo no tengo nada más concreto, porque es una pregunta que trasciende, ¿no es cierto?, a la universidad, es una pregunta que tiene que ver con cómo estamos también como sociedad criando a nuestros hijos y a nuestras hijas. Una cosa muy breve. Yo creo que hay una cosa importante en esto que tiene que ver con tener buenos mecanismos de screening. El screening es un tamizaje que te permite diferenciar qué cosa es grave de qué lo es menos grave, ¿ya? Y por tanto, para esos casos graves, sí tienes que tener sistemas de derivación rápidos, eficientes y que funcionen. Sí. Súper interesante, tenemos más preguntas y solo una licencia de moderadora. A propósito de la pregunta de Osvaldo, agradecer la intervención de Jaime, lo interesante que es el aporte y el trabajo colaborativo de la universidad, pero no solo pensando en esto al interior de la universidad, porque la verdad que la mayoría de las organizaciones o estructuras complejas, y podemos pensar al interior del Estado, del Poder Judicial, de las instituciones de las Fuerzas Armadas, los colegios, este es un tema. Y por lo tanto para nosotros tiene que ser un desafío hacia afuera y hacia adentro en este espacio de colaboración. Tenemos más preguntas. ¿Aló? Andrea, de la Universidad de Concepción también. Hoy, preguntas que van a ser más fáciles, creo yo. Sí, porque... Primero, es que en el tema de estigma, quisiera que precisaras un poco si el estigma siempre tiene connotación negativa, primero que nada, sobre todo en un país en que
aquí todos tenemos alias, pues el chico, el gordo, ¿me entiendes? O sea, primero quisiera que un poco precisara un poco qué se considera como estigma, eso era una pregunta. La otra es un poco saber de qué, porque lo que tú has hablado mucho de relevar estigmas que existen. Mi pregunta es, ¿qué se ha hecho en investigación respecto al efecto que tiene el estigma en la persona que es estigmatizada? Y el tercer punto, primero, ¿hay diferencias con otros países? ¿El estigma depende de una cosa cultural también? ¿Y qué se está haciendo o cómo se ha asociado el estigma dentro de las políticas públicas chilenas o si existe esta... Sí, se harta. Perdón, disculpen. ¿Les parece si tal vez hay otra pregunta? Podemos juntarla y así... Es que yo no quiero preguntar de estigma. Ah, entonces respondemos esta. Fantástico. Este es un diálogo, una conversación, Pamela. A ver, voy a tratar de acordarme primero todas las preguntas, Andrea. La definición de estigma. Exactamente. Primero el tema de la definición. El estigma, por definición, implica una connotación negativa. ¿Ya? Eso es importante, porque lo que sí existe son estereotipos y los estereotipos pueden ser negativos o positivos. ¿Ya? Los estereotipos pueden ser positivos, ¿no es cierto? Pensemos en un estereotipo. ¿Qué? Claro, por ejemplo, ¿no es cierto? Exactamente. Esta persona es súper inteligente, súper capaz, y ahí hay un estereotipo, entonces se le pide una serie de cosas que no se le pide a otra persona. ¿Por qué? Porque ella es la inteligente. ¿Ya? Efectivamente, los estereotipos pueden variar, pero el estigma como concepto implica una connotación negativa. ¿Ya? Eso. La segunda era... Las consecuencias para la salud. para la persona. Ya. Sí. En relación a cuáles son las consecuencias para la persona, existe dentro del estigma un concepto que se denomina estigma internalizado o autoestigma. ¿Ya? Y para mí hay muchas consecuencias del estigma, pero a nivel de la persona me parece que esa es una de las más relevantes. ¿Por qué? Porque eso significa que la persona que sufre, ¿no es cierto?, de un proceso de estigmatización, ¿ya? Esa persona voy a siempre aludir a personas con diagnóstico psiquiátrico, una persona antes de tener este diagnóstico, era una persona, entre paréntesis, normal, ¿no es cierto?, igual que cualquiera de nosotros. Y de repente cambia de categoría. ¿No es cierto?, de categoría, y esa categoría, ¿no es cierto?, tiene asociado estereotipos, tiene asociado actitudes, tiene asociado una serie de elementos, ¿no es cierto?, sociales, de expectativas, por cierto, y las personas comienzan, ¿no es cierto?, a dirigirse hacia ti en base a esta nueva categoría o etiqueta, como se denomina en estigma. Te empiezan a tratar a partir de la etiqueta, y tú empiezas, ¿no es cierto?, porque como todos nosotros somos animales sociales, eso lo ando repitiendo, pero es como casi como una jerga que ocupa habitualmente. Como somos animales sociales, nuestros procesos subjetivos, ¿ya?, se conforman a partir de lo social. Nosotros pensamos que no, pero sí, o sea, si yo considero que soy, ¿no es cierto?, una persona, no sé, que soy buena para las matemáticas, por ejemplo, probablemente en el colegio mi profesor y mi profesora me ha dicho: oye, usted que es tan bueno para las matemáticas, mi papá, mi mamá, mis hermanos, oye, mis amigos. Entonces yo voy, ¿no es cierto?, adquiriendo la característica de bueno para las matemáticas. Lo mismo pasa en relación con el estigma. Cuando me empiezan a tratar de una cierta forma, yo empiezo a asumir eso. Y si me tratan de una manera en que me ven como poco capaz, me ven como una persona que no va a poder tener una vida normal, me ven como una persona, ¿no es cierto?, que de alguna forma ha truncado de manera irreversible su proyecto de vida, yo voy a empezar a actuar de esa manera. Y eso es muy complejo. A mí una cosa que siempre me impacta cuando tú, ¿no es cierto?, conversas con una persona que en este caso tiene un diagnóstico psiquiátrico y la persona te dice: sí, bueno, yo soy, no sé, Juan Pérez y soy esquizofrénico. Cuando una persona me dice eso, a mí me impacta, porque significa que, ¿no es cierto?, esta etiqueta está tan internalizada que la persona se define a partir de eso. ¿Ya? Entonces, esto es una de las cosas que tenemos que trabajar nosotros ahora con una tesis de posgrado, con un tesista
doctoral estamos trabajando en este tema en un programa para abordar esto, porque a partir de las otras investigaciones nosotros trabajamos con Sandra con expertos por experiencia, es decir, personas con diagnóstico psiquiátrico que participaron en procesos de intervención con personal de salud. Y nos dimos cuenta que uno de los problemas que ocurría era que los expertos por experiencia se autoestigmatizaban de manera tremenda. Eso en relación con... Solo decir, dos cositas muy breves. Una es que en los últimos 10 o 15 años viene saliendo bastante investigación que habla sobre que las personas con trastornos mentales graves, fundamentalmente esquizofrenia, a partir de los 50 años tienen tasas de mortalidad más altas que sus pares sin ese diagnóstico. A la base de esto habría una serie de riesgos sumados a lo largo de la vida, o sea, tabaquismo, un uso tremendo de medicamentos, sedentarismo, etc. Pero uno de los temas que más emerge ahí es que todos esos cuidados de salud están mediados por el tema del estigma. Por lo que contó Pamela hace un rato, ¿no? Porque si a ti te duele la cabeza, entonces, y vas a la urgencia o a la atención primaria, como dice esquizofrenia, te mandan a salud mental antes de lo otro, ¿no? Entonces, efectivamente, en términos de resultados de salud hay poco. Y a nivel de política pública, yo diría que hay preocupación por el tema, pero hay poco, también porque no se sabe mucho qué hacer, evidencia respecto de cuáles son las intervenciones más costo efectivas, para eso hay bastante menos a nivel nacional. Y tal vez solamente señalar que, bueno, a eso estamos tratando de contribuir nosotros como académicas y académicos de la Universidad de Concepción, a generar evidencia en el tema que permita, ¿no es cierto?, que las políticas públicas incorporen esto realmente dentro de los planes, porque en el Plan de Salud Mental 2017-2025, una de las líneas del estigma, pero no es, o sea, más allá de una línea, el Ministerio hizo algunas investigaciones, pero no hay evidencia que permita sustentar intervenciones. Nosotros elaboramos una intervención para el nivel de atención primaria, fue, ¿no es cierto?, trabajamos con un ensayo clínico randomizado, la intervención resultó exitosa y esperamos, hemos tenido algunas conversaciones con Salud Mental del Ministerio, que la intervención pudiese ser incorporada a las políticas públicas de salud. Eso es lo que nos interesa, porque ese es nuestro rol, así lo entendemos, ¿no? Muchas gracias. Tenemos otra pregunta. Yo me voy a ir un poco a lo que ustedes han conversado respecto de la necesidad de generar y educar a nuestros niños, niñas y jóvenes con recursos propios para afrontar las situaciones difíciles, ¿no es cierto? Y poder de esta manera separar los que son los problemas de salud más graves que hay que atender para destinar los recursos. Un análisis por eso, una pregunta de eso y después un dato también. Respecto de la necesidad de generar estos recursos propios y personales, ¿cómo ven ustedes lo que pasa con la mirada del desarrollo evolutivo de la infancia? A través de mi práctica profesional me he dado cuenta que en los últimos años, de un tiempo a esta parte, un alto porcentaje de niños es diagnosticado con patologías. Y hay una gran patologización del desarrollo evolutivo. Y son líneas de desarrollo, lo que antes uno consideraba distintos ritmos de desarrollo o líneas de desarrollo que van más rápido, más lento o toman distintos cauces, pero que eran parte del desarrollo evolutivo, hoy día tienen nombre, diagnóstico, constituyen patología y los niños están años en terapia. Entonces, están en terapia porque no pueden, porque son más lentos para aceptar diferentes texturas de comida, incluso a cosas tan simples como que tienen que adaptarse a comer alimentos distintos. Eso es una patología, requiere terapia, requiere la intervención de un especialista y tenemos una infancia que está creciendo, pensando en lo que tú planteabas, Pamela, respecto de este autoconvencimiento de mi estigma, ¿no es cierto?, este impacto que produce en mi personalidad, en el desarrollo de mi persona. Tenemos una infancia que está creciendo con el concepto de que tienen algo malo, que están enfermos, de que tienen una patología. Entonces, primero, ¿qué piensan ustedes de eso que pasa? Que es un fenómeno, por lo menos que yo observo en la práctica, que ha incrementado mucho. Y el dato... Quería preguntar, a propósito también de lo que hablábamos de la infantilización, del trato infantilizado hacia las personas que tienen problemas de salud mental. En nuestro país, si lo saben solamente, ¿cuándo dejaron de ser interdictos las personas con problemas de salud mental? ¿Hace poco, hace mucho?
porque eran interdictos, hace poco no podían tomar decisiones, algunos, sobre todo las personas con discapacidad. ¿Cuándo terminó eso? ¿Terminó ya o no? No ha terminado. No ha terminado. Nuestra abogada. Aquí sí, nuestra abogada puede saber mejor lo de la interdicción. Uno puede saber lo que Sí, hay algunas incapacidades efectivamente todavía en el Código Civil, pero ha sido lento, pero no en esta materia. Ahí se ha avanzado efectivamente. Yo creo que Y se ha otros, pero sí, o sea, poco en el tiempo, porque yo creo que hasta mitad de los años 90, y eso es bastante poco en el tiempo. Pero todavía tú puedes Sí. declarar interdicto a alguien. Exactamente, Exacto, sí. todavía lo puedes Todavía hacer. se puede Sí, declarar todavía se puede interdicto declarar, todavía hasta el por día de hoy. disipación, por otros Exacto. tipos ante tribunales de justicia. ¿Pamela? Yo voy a un poquito desde lo macro, digamos. Nosotros hicimos un estudio de prevalencia de trastornos mentales de los niños y adolescentes entre el 2008 y 2010, creo, ¿ya? En Chile. Y son los datos con los que el Ministerio trabaja. Eso tiene... estos estudios tienen más limitaciones que con los adultos. Primero, por lo que tú señalas, porque están en un proceso de evolución, ¿no? De conformación. Y por tanto, la misma clínica psiquiátrica en este momento, en este periodo de la vida, es menos clara, porque hay mucha modificación de diagnóstico, hay cosas que van evolucionando, cuestiones que pueden ser propias del desarrollo, después van conformándose, que tienen que ver con la madurez, etc. Entonces había que tomar con mucho más cuidado los datos. Y por otra parte, la forma como tomas los datos, para los chiquititos que eran de 4 a 11 años, eran los padres los que reportaban. Y de 12 a 18 eran los propios chicos, adolescentes. Resulta que los padres reportaron los trastornos por déficit atencional, salieron altísimos. Y curiosamente salieron más altos en las mujeres que en los hombres, contra toda evidencia en todas partes del mundo. Y hay dos cosas. Mucho más tenían los niños que los adolescentes. Porque obviamente los que reportaban eran los padres. Y los padres, todo lo que veían les parecía muy, muy tremendo, ¿no? En términos de actividad, de hiperactividad. Y los adolescentes al revés, están tan autocentrados que no lo ven. ¿Okay? Entonces, para ellos no es ningún problema. Y por otra parte, del caso de las mujeres, esto de que apareciera muy alto, tenía mucho que ver con que había una superposición de síntomas ansiosos. Y lo que había en realidad, y la ansiedad manifestada a esa edad de las mujeres, tenía mucho de motor. Entonces eso que parecía así como mucho de hiperactividad, en realidad lo que había de fondo, al parecer, era era más de síntoma ansioso. ¿Ya? De esa manera tratamos de explicarlo. Pero lo que trato de transmitir es que los datos, sí, uno trabaja en eso, les cree, pero hay que mirarlos con cuidado, hay que tirar lupa y mirar cuidadosamente. Y por otra parte, hay cosas en las que sí hay que fijarse muchísimo. Los trastornos del afecto en los chicos, en los niñitos y adolescentes pueden ser muy graves. O sea, ahí cuando aparezca un trastorno, una depresión, un trastorno del ámbito de lo afectivo, sí hay que tener mucho cuidado. ¿Ya? En lo otro hay que ser cuidadoso y yo creo que ahí hay un tema con la parentalidad que es muy complejo y que tiene que ver mucho con estos tiempos, ¿no? Y con la atención, con esta carencia, con estas familias que están bastante solas en términos de redes, de familia extensa, con la presión a la que están sometidos cotidianamente, mucho más en un país como el nuestro, donde estamos como arrojados a salvarnos solos, ¿no? Porque hay que generar muchos recursos para pagar el colegio, para la ISAPRE, para la seguridad social, etcétera, etcétera. Entonces, los tiempos de la parentalidad son más limitados, están sometidos a mucha tensión y muchas de las cosas se buscan resolver hacia afuera, un poco lo que señalan, ¿no? Sí. Yo tal vez solamente complementar uno de los elementos que señala Sandra que me parece relevante, ¿no es cierto?, tiene que ver con esto de que encontraron muchos trastornos por déficit de atención porque los padres, ¿no es cierto?, ciertas conductas que antiguamente podríamos decir, ¿no es cierto?, eran consideradas el cabro chico, ¿no es cierto?, pucha que es inquieto, ¿no es cierto? No sé, claro, pucha que es travieso, mira que es pillo. ¿Ya? Había una forma de entender lo que le pasaba a ese niño que era muy distinta a la que ocurre ahora. Entonces, vuelvo al tema. Una cosa es la acción concreta, ¿no? Pero
lo central de esa acción no es la acción concreta. La acción concreta, lo central es cómo se significa esa acción, cómo se interpreta eso. Y la interpretación está dada por factores culturales, por los tiempos en que vivimos. Vivimos en tiempos donde, ¿no es cierto?, estamos sometidos, como bien decía Sandra, a una gran exigencia, todos y todas, incluyendo a los niños y a las niñas, ¿no? Entonces, tenemos que estar, los niños y niñas tienen que estar durante gran cantidad de tiempo, ¿no es cierto?, en las salas de clase, se aumentó la jornada escolar, ¿no? Entonces, pasan más tiempo en el colegio que en ningún otro espacio, ¿no?, con recreos que son muy acotados, ¿no? Niños muy pequeños, sometidos a exigencias que parece que no tuvieran que ver con su nivel de desarrollo ni que favorecieran su nivel de desarrollo. Entonces, claro, estamos interpretando, ¿no es cierto?, producto de esta demanda social ya que existe, ¿no?, ciertas conductas que antes eran interpretadas como normales, ¿no es cierto?, tal vez un poco más difíciles de manejar, pero normales, ahora las estamos interpretando como una patología. No es que hayamos descubierto que hay más niños con patología, las patologías las creamos nosotros. No son entes, ¿no es cierto?, como este vaso, ¿no? En este caso, ¿no?, tienen que ver con cómo interpretamos lo que le ocurre a las personas, y en este caso a los niños y a las niñas. Entonces, ahí yo creo que tenemos que empezar un poco a cuestionarnos esto, porque esta es la mirada dominante. Ese es el punto. Esta es la mirada dominante. Entonces, si uno lleva a su niño y a su niña, ¿no es cierto?, a un profesional del ámbito de la salud mental y le dice que tiene, no sé, TEA. El otro día estaba con esto de la investigación que estamos llevando a cabo, estamos haciendo entrevistas por muchos centros de salud. Y uno de los profesionales que entrevisté me decía, es que antes era la epidemia de los diagnósticos, ¿no es cierto?, por déficit de atención. Ahora es la epidemia de los TEA. Entonces, aquí nosotros recibimos 1000 niños TEA, digamos, o sea, muchos niños TEA. Niños que, ¿qué es lo que ocurre? Que el niño me dice a mí, es que yo no puedo hacer esto porque soy TEA. El niño me dice a mí eso. Entonces, claro, la pregunta es, ¿para qué nos están sirviendo esta sobrediagnosticación? ¿Realmente nos está sirviendo? Ojo con eso. Bien, tenemos entonces para una última pregunta que estamos bien, así que le escuchamos. Ya. Dos preguntas, vamos. No, una sí, muy breve. Desde lo individual, ¿no es cierto?, lo micro, lo meso, lo macro, pero pensando en la escala mayor de sociedad global, al menos nuestra sociedad. Porque se mencionaron y repitieron varias veces dos conceptos ampliamente, que es el sufrimiento y la soledad. Pero si uno mira la evolución de nuestra sociedad, o sea, estoy pensando en la sociedad cada vez que se mencionaba, pensaba en el 1900, 1930, 60, 90 y ahora, pensando en escalas de casi de 30 años, es difícil imaginar que nuestra sociedad hoy día tenga más sufrimiento en términos objetivos que en el 1900, o sea, la pérdida de hijos, las vidas cortas. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que nos hace hoy día como sociedad mirar diferente el tema de salud mental? Y hablamos de este sufrimiento que aparentemente es mayor hoy día en nuestra sociedad. Entonces, ¿qué es lo que nos hace mirar diferente? Y también cómo los cambios etarios, de composición etaria de la población, entonces se manifiestan en estos otros elementos en términos de soledad. Hoy día no vivimos más que en 1900. Lo único que sucede es que más gente vive más, pero seguimos viviendo 100 años como máximo o poco más. ¿Y dónde están esos elementos en la sociedad? Wow. Juntamos entonces las dos últimas intervenciones. Juntamos porque mi pregunta también iba por ahí, pero antes de la pregunta yo quiero agradecer que se dé esta discusión. Sin duda, si hay algo necesario para desarrollo de políticas públicas, es que podamos hacer finalmente diagnósticos comunes
que nos permitan definir acciones y que sin duda hoy en día el tema de salud mental, así con esa terminología está muy presente y en boca de mucha gente, claramente todavía faltan elementos concretos de definición, de enfrentamiento por ende, y en definitiva de formulación de política. En el Ministerio de Salud y en la Subsecretaría de Salud Pública se trabaja en ello. Por eso, muy agradecido de esta instancia, me acordaba de los estigmas. Yo ya además soy médico clínico. El estigma de los enfermos renales crónicos marca la vida de esa persona. Ese es un estigma, como muchos otros. Aquí también se ha mencionado otro. Pero yo quería relevar también en la consulta el valor que ustedes dan, y ligando un poco la pregunta de Carlos con lo mío, a la soledad. Lo han mencionado. La soledad como elemento determinante o uno de los elementos determinantes de lo que enfrentamos hoy día en forma individual y social respecto de esto que se llama alteraciones de salud mental. Cualquiera de las dos. No, es que yo creo que si uno lo mira desde lo macro, el tema es, Pamela lo ha tocado de alguna manera, es como cómo se constituye el sujeto en la sociedad actual, ¿no? Y sobre qué bases se construye, ¿no? Y creo que eso inevitablemente tiene una cuestión política de fondo, digamos, ¿no? O sea, en un modelo capitalista marcado por la productividad se valora en todos los ámbitos, no solo en tu rol como trabajador, generador de recursos, sino también tienes que ser productivo en el sentido de ser exitoso, de tener muchos likes, ¿no? En las redes sociales, de que todo tiene que tener un sentido para algo, ¿ya? Estaba leyendo hoy día una entrevista que salía en El País de una chica muy joven, filósofa, que ganó el Premio Nacional de Investigación en España este año, que escribió un libro sobre el aburrimiento. Sí. Ella hablaba un poco de esto, que me pareció bien interesante, porque dice, el aburrimiento es un malestar, o sea, aquí no hay aburrimiento creativo. Y ahí yo pensaba, a lo mejor el ocio es creativo, pero el aburrimiento te genera malestar. Pero el aburrimiento es necesario, porque te lleva a ir hacia adelante, a hacer algo, ¿no? Y hablaba cómo muchas expresiones del aburrimiento tenían que ver con el excesivo consumo de drogas, o sea, una respuesta a este aburrimiento, que es un poco como lo que uno hablaría del hastío, ¿no? El excesivo consumo de drogas, de alcohol, ciertas conductas autodestructivas, etcétera. Que uno piensa, claro, y ahí, si tú tomas todo eso, dices, la salud mental. Pero no es un tema de la salud mental, es un tema del posicionamiento del sujeto, ¿ya? Y de lo que esperamos del sujeto hoy día. Además, mediado por ciertas cuestiones que son políticas en el sentido de poder, en el sentido amplio de poder, como puede ser, a propósito de lo que preguntaba, de la pregunta anterior, que han aumentado los trastornos mentales en los niños porque han aumentado los diagnósticos en los niños. Y lo que antes no era diagnóstico, hoy día sí es diagnóstico, ¿ya? Y ahí ha habido grandes discusiones a nivel internacional, porque hay intereses, y hay intereses de la industria farmacéutica, y hay intereses de los grandes consorcios, etcétera, en que vamos generando más diagnóstico porque hay que generar más consumo, ¿no? Un poco también refiriéndome a lo que señala Sandra en este tema del hastío, del aburrimiento, yo creo que tenemos que mirar también o hacer una reflexión sobre el sufrimiento. ¿Por qué? Porque, como bien señalaba Carlos, ¿no es cierto?, digamos, en décadas anteriores, las personas estábamos acostumbradas a condiciones de vida mucho más adversas, ¿ya? Pero la forma, nuevamente viene, como veíamos eso, ¿ya?, era sufrir es parte de la vida, ¿ya? Así era como era interpretado el sufrimiento, tal como, ¿no es cierto?,
En la vida tenemos alegrías, también tenemos penas, y eso es parte de la vida. Y parte de la vida es, ¿no es cierto?, tener que hacer un montón de cosas, ¿no es cierto?, que muchas veces nos van a ser difíciles, nos van a costar o no vamos a querer. Eso era parte de, de nuestro horizonte vital, ¿ya? En la medida que siglo, ¿no es cierto?, XX, en la medida que va avanzando el siglo XX, empiezan, ¿no es cierto?, a partir de modelos, ¿no es cierto?, industrial, capitalista, ¿no?, empiezan a generarse una serie de herramientas, arminículos, que comienzan a poner el énfasis en que las personas vivamos una vida más, ¿no es cierto?, fácil, ¿ya? La lavadora, ¿no es cierto?, una serie de elementos que comienzan a hacer la vida más fácil. Pero detrás de eso está la idea, ¿no es cierto?, de buscar la felicidad. En el fondo, ¿no es cierto?, pasamos de una concepción donde el sufrimiento es parte de la vida a una idea, ¿no es cierto?, donde los seres humanos podemos, ¿no es cierto?, lograr ser felices, podemos vencer el sufrimiento. ¿Ya? Entonces, en esta idea de vencer el sufrimiento está también el tema de no aceptarlo como parte de la vida. Y yo creo que lamentablemente una de las cosas que ha generado la posmodernidad, ¿ya?, como elemento social, tiene que ver con esto, con que los seres humanos, como nos creemos, ¿no es cierto?, más allá de lo que somos, porque como somos animales, no somos animales sociales, pero somos animales, ¿ya? Como somos animales, estamos sometidos también, ¿no es cierto?, a lo que significa ser un animal, ¿ya? O sea, los animales, aquí hay biólogo, está, ¿no es cierto?, Faldo, sabe mucho mejor que yo esto, ¿no? Los animales tenemos que lograr sobrevivir, ¿no? Eso es parte de la vida, y eso va a implicar sí o sí sufrimiento, pero en esta idea de progreso, el progreso implica vencer el sufrimiento. Esa idea es una idea que yo creo que lamentablemente ha tenido, ¿no es cierto?, muchos elementos sociales y que se ha ido, ¿no es cierto?, colando, por decirlo así, y ha generado, claro, ¿para qué va a hacer esto el niño? Si evitémosle, ¿no es cierto?, ¿para qué lo va a pasar mal? ¿Para qué? Oye, si eso es parte de la vida, tenemos que pasarlo mal. O sea, mala noticia estoy dando, ¿no? Pero tal vez, pero es que lamentablemente, ¿no es cierto?, eso es parte de la posibilidad de desarrollar recursos. ¿Ya? Los recursos se desarrollan ante desafíos. Y el sufrimiento vital es el principal desafío que tenemos todas y todos. Wow, una buenísima conversación, qué ganas de seguir profundizando, de seguir introduciendo preguntas, temas, desafíos. Estamos un poquito pasados en el tiempo, este compromiso de dialogar, ¿cierto?, por 1 hora y media cada sábado, no cada sábado, una vez al mes en los sábados, pero creo que les voy a dar a cada una 1 minuto para poder cerrar a partir de esta reflexión, con alguna idea que quieran compartir. Me parece que ha sido una conversación demasiado rica y abierta, así es que 1 minuto para cerrar este espacio. Sí, cuando nosotros pensamos en el título, que le dimos algunas vueltas a esto de desafíos que perduran, era una pregunta, ¿no? ¿Perdura el tema de la salud mental o es como una moda? Es un poco y yo creo que a pesar de toda esta cantidad de significados que hay en relación al tema, hay una cosa en la que seguimos estando al debe, y es en generar intervenciones que nos permitan prevenir ciertos problemas antes que lleguen a ser efectivamente un diagnóstico, sí, un trastorno, un problema real, ¿ya? Necesitamos evidencia todavía, y evidencia local, nacional, latinoamericana, porque los elementos son los mismos, ¿ya? La evidencia sirve alrededor del mundo, pero la forma como se entrega, hay ciertas características que hay que ir trabajando, y ahí creo que esa transferencia a la política pública requiere
hay un tremendo desafío. Se habla de que el presupuesto de salud mental va a crecer de una manera bastante importante. El tema es en qué cómo vamos a invertir ese dinero. ¿Ya? ¿Qué es lo que vamos a hacer con ese dinero? Para eso necesitamos evidencia. Bueno, yo tal vez solo señalar en relación con el tema del estigma, ya que ¿por dónde salimos un poco de ahí, no? No es una pregunta fácil de responder, pero creo que una de las cosas que ha demostrado, ¿no es cierto?, la evidencia demuestra que ha tenido mejores resultados, tiene que ver con lo que se denomina teoría del contacto. Como siempre los psicólogos y las psicólogas inventamos, ¿no es cierto?, la rueda, o sea, cosas que ya todo el mundo ha hecho 1000 veces, pero que le ponemos un nombre nomás, nada más. ¿Qué es la teoría del contacto? Teoría del contacto. ¿Significa? Claro, sí, se llama teoría del contacto. ¿Y qué significa? Juntarse con personas. Eso es. En términos concretos significa, ¿no es cierto?, tener relaciones con personas distintas a tu círculo habitual. Eso significa que puedas efectivamente, ¿no es cierto?, ya tener vínculos, tener relaciones, contactarte con personas, en este caso con un diagnóstico psiquiátrico, pero esto es aplicable a cualquier otra situación, ¿no es cierto?, que genere estigma, ¿ya? Donde los estereotipos negativos que tú tienes y los prejuicios los pongas, ¿no es cierto?, los puedas contrastar. O sea, yo pensaba que las personas con este diagnóstico eran así, y resulta que no son así, po. ¿Por qué? Porque, claro, como ahora puedo conversar con esta persona, me doy cuenta que lo que yo pensaba era un error. Eso permite ir derribando, ¿no es cierto?, efectivamente los estigmas. Entonces, yo creo que a lo que estamos llamados es a generar espacios de inclusión social, pero lamentablemente, bueno, aquí las escuelas son fundamentales, pero lamentablemente estamos en una sociedad donde en lugar de generar espacios de inclusión social, cada día estamos generando más espacios de exclusión social, ¿no es cierto? Vivimos en ciudades totalmente segregadas, totalmente segregadas. Las personas de distintos estratos sociales no se relacionan. Entonces, las personas que tienen un diagnóstico con las que no tienen un diagnóstico, si no eres familiar o eres pariente, probablemente no tenga. No nos relacionamos con personas que tengan distintas condiciones, estén sometidas a distintas situaciones que les generen estigma. Entonces, si no podemos avanzar en eso, creo que va a ser difícil, porque no podemos pensar, y lo digo bien, con intervenciones para todo. Pues no vamos a intervenir, ¿no es cierto?, con las personas migrantes, con las personas de etnia X, con las personas de etnia Y, las personas, ¿no es cierto? O sea, tenemos que buscar otro atajo social. Eso es como los psicólogos en las facultades. O sea, no se puede. Así que yo creo que el llamado es a eso. Muchas gracias. Tremendos ahí llamados, desafíos, evidencia, prevención, vincularnos, ¿cierto? Y eso es parte y tal vez una muy buena idea para cerrar esta conversación de hoy. Gracias, Sandra. Gracias, Pamela, por la generosidad de compartir una mañana y compartir además ideas, reflexiones a quienes hoy están aquí por las interesantes intervenciones. Creo que hemos logrado este espacio de diálogo que nos planteamos y quiero dejar la invitación para el último de los diálogos contemporáneos Universidad de Concepción del 2022. Otro tema que está también presente en nuestras conversaciones, hace poco hemos visto, ¿cierto?, COP27 y vemos aquí a una palabra que ya tiene casi un estigma a propósito y es tropiconce. Bueno, queremos entonces poner en movimiento qué está pasando con nuestro planeta, con el clima, con las temperaturas, con el agua, los recursos, con nuestra vida para hoy y para las generaciones que vienen. Y para eso la invitación es al sábado 17 de diciembre, en este mismo lugar, en que tendremos dos también destacadas académicas, la profesora Gladys Vidal y la profesora Noelia Carrasco, quienes estarán acompañadas por el profesor Ricardo Barra, todos ellos académicos de la Universidad de Concepción, con distintas miradas sobre este tema general para discutir, para conversar y de esa manera entonces cerrar este ciclo 2022 que esperamos retomar ya desde el mes de marzo. Así que muchísimas gracias nuevamente a todas las personas y que tengan una muy buena tarde.